Sus hijos le dejaron a la abuela solo una casa chueca, pero lo que halló en los cimientos lo cambió todo. El amanecer llegó gris, de esos que pesan en el pecho como piedra mal tragada. Un viento frío levantaba polvo del camino de tierra y se metía entre los pliegues del rebozo de doña Jacinta, como si quisiera recordarle que hasta el aire le era hostil ahora. Enfrente a la casa grande, esa casa que ella misma había ayudado a levantar, adobe por adobe, con las manos partidas y la espalda doblada, sus propios hijos le cerraron el paso como si fuera una limosnera cualquiera. Todavía olía a cera de veladora y a café recalentado por el velorio. Don Fermín, su esposo, llevaba apenas 2 días bajo tierra, y ya los buitres se repartían lo que quedaba. Pero lo que más le dolía a Jacinta no era el olor a muerte que todavía flotaba en el aire, sino la frialdad en los ojos de sus hijos, esos ojos que ella había cuidado desde que abrieron por primera vez, que había vigilado en las fiebres, que había llenado de esperanza con cada tortilla caliente y cada rezo al amanecer. Rogelio, el mayor, apretaba unos papeles manoseados contra el pecho como si fueran títulos de nobleza. Tenía esa manera de hablar fuerte que usaba cuando quería que los vecinos oyeran, cuando quería parecer importante. «Ya está viejo todo esto, ama», dijo, y la palabra ama le salió como escupitajo. «La herencia se reparte como debe repartirse. Usted ya cumplió, ya crió, ya trabajó. Ahora le toca descansar». «Descansar», qué palabra tan bonita para decir «ya estorbas». A su lado, Maritza asentía con la cabeza como esas muñecas de resorte que venden en la feria. Tenía los ojos secos, secos como el mezquite en febrero, sin una sola lágrima por el padre recién enterrado, ni por la madre que ahora miraba sin entender. No la miraba a los ojos, claro. Nunca lo hacía cuando sabía que estaba haciendo algo que le quemaba la conciencia. Esteban, el más chico, el que siempre fue medio cobarde desde niño, evitaba la cara de Jacinta como quien evita pisar una tumba fresca. Se escondía detrás del silencio, detrás de sus hermanos, detrás de lo que fuera con tal de no cargar la culpa de frente. Jacinta lo conocía bien, sabía que Esteban no tenía las agallas para hacer maldades por su cuenta, pero tampoco las tenía para impedirlas. «¿Y yo?», preguntó doña Jacinta con voz que apenas se oía, con las manos temblorosas, aferradas al rebozo, como si fuera lo único que la mantenía de pie. «¿Dónde voy a dormir esta noche?». Rogelio ni siquiera bajó la voz. Quería que todos oyeran. Quería que el pueblo entero supiera que él era ahora el que mandaba, el que decidía, el que repartía. «Le toca lo que le toca. Ama, una casita que dejó mi apá, allá en la orilla del ejido, donde nadie la molesta, donde nadie la quiere», quiso decir, pero ya ni siquiera se molestaba en disfrazar la crueldad con palabras bonitas. Jacinta sintió que las piernas se le aflojaban. Había gastado la vida entera en ese rancho. Sus manos partidas no eran de adorno. Estaban así de tanto trabajar el istle, de tanto lavar ropa en el río, de tanto amasar tortillas antes de que saliera el sol. Sus rodillas gastadas llevaban las marcas de hincarlas en la iglesia del pueblo, pidiendo salud para los hijos cuando les daba calentura, pidiendo trabajo cuando el maíz no daba, pidiendo que Dios no le quitara a ninguno antes de tiempo. Noches enteras había pasado en vela, con paños de agua fría y rezos en voz baja, vigilando fiebres que amenazaban con llevarse a Rogelio cuando tenía 5 años, a Maritza cuando apenas gateaba, a Esteban cuando nació tan flaquito que parecía no iba a aguantar la semana. Había enterrado al esposo después de una enfermedad larga y amarga, esa que se come al cuerpo poquito a poco mientras uno nomás mira sin poder hacer nada, pagada a base de vender gallinas, los costales de maíz guardados para el año y hasta el anillo de boda. Ese anillo que Fermín le había puesto con manos temblorosas aquel día soleado que ahora parecía de otra vida. Y aún así,
En la hora en que más necesitaba abrigo, la desnudaron de todo, pero no con tristeza ni con pena. No, la desnudaron con una frialdad que dolía más que el hambre, más que el frío, más que todo. A su lado, Diego le apretó la mano. El niño tenía apenas 11 años, pero ya sabía reconocer la injusticia cuando la veía de frente. Era hijo de Maritza, pero había quedado al cuidado de la abuela desde que tenía 5 años. Cuando su madre decidió que criar hijos era muy cansado y que mejor se los dejaba a doña Jacinta, el niño tenía una mirada seria, de esas que pesan, y en ese momento apretaba la mano de su abuela como si quisiera sostenerla de pie, como si con 11 años pudiera cargar el peso de tanta traición. En el otro brazo, Jacinta cargaba a la pequeña Luz. La niña apenas tenía 3 años y se aferraba a la falda de su abuela sin entender por qué había tanto silencio pesado. ¿Por qué los tíos hablaban con esa voz dura? ¿Por qué la abuela temblaba, aunque no hacía tanto frío? Los llevaron, o más bien los aventaron, en la caja de una camioneta vieja que levantaba polvo a su paso. Nadie ayudó a Jacinta a subirse. Tuvo que treparse como pudo, con Luz en brazos y Diego empujándola por atrás para que no se cayera. El camino a la orilla del ejido nunca le había parecido tan largo. A cada bache, el cuerpo se le sacudía y el alma se le encogía un poco más. Cuando llegaron, Jacinta no pudo hablar. Nomás se quedó ahí parada, mirando lo que Rogelio había llamado con tanto descaro su herencia. Era una casa chueca, de esas que uno ve y piensa que el viento ya debió habérsela llevado hace años. Tablas envejecidas, grises como el cielo de ese día, inclinadas hacia un lado, como si la casa misma estuviera cansada de mantenerse en pie. Las ventanas no tenían vidrios, solo cuencas vacías que parecían ojos muertos mirando hacia la nada. El techo estaba vencido, con manchas negras de humedad y parches de musgo que le daban un aire de cosa abandonada hace siglos. El suelo crujía nada más verlo, como si te estuviera avisando que en cualquier momento se iba a rendir por completo. Alrededor no había nada, solo tierra pelona, donde el pasto crecía ralo y amarillento, como si hasta las plantas supieran que ahí no había esperanza. El cielo gris parecía aplastarlo todo, haciendo que la casa se viera todavía más chiquita, más triste, más olvidada. Rogelio ni siquiera se bajó de la camioneta. No más le aventó una llave oxidada que cayó en el polvo a los pies de Jacinta. «Ahí tiene, ama, que le vaya bien». Y se fue, así, sin más, sin voltear atrás, sin un «va a estar bien», sin nada. Maritza miró por la ventana de la camioneta, pero apartó la vista rápido, como quien mira de reojo un perro atropellado en la carretera, pero no se detiene porque le da miedo ver de más. Esteban iba en la parte de atrás, agachado, escondiéndose de su propia cobardía. Diego se agachó, recogió la llave del suelo y se la dio a su abuela. Jacinta la tomó con dedos que ya no sentía. Luz empezó a llorar bajito, con ese llanto cansado de los niños que tienen hambre y sueño y miedo, pero no saben cómo decirlo. La anciana miró la casa, luego miró a los niños, luego miró el camino por donde se había ido la camioneta, levantando una nube de polvo que todavía flotaba en el aire como un fantasma, y por primera vez en su vida, doña Jacinta no supo qué hacer. La puerta no quería abrir, la llave oxidada se atascaba en la cerradura, como si hasta la casa quisiera rechazarlos. Diego tuvo que empujar con el hombro, mientras Jacinta giraba la llave con las 2 manos. Y cuando por fin cedió, el chirrido fue tan fuerte que Luz se tapó los oídos con las manitas. Adentro olía a madera podrida, a humedad vieja, a años de abandono. El piso de tablas estaba cubierto de tierra y hojas secas que habían entrado por las ventanas sin vidrio. En una esquina había un nido de ratones. En otra se veían manchas negras de moho trepando por la pared como dedos sucios. El techo tenía agujeros por donde se colaban rayitos grises de luz. Y Jacinta
pensó que cuando lloviera, porque iba a llover, ya se olía en el aire. Iban a terminar más mojados adentro que afuera. Había un cuarto solo, uno, con una ventana que daba al terreno pelón y a la nada. No había estufa, no había fogón, no había ni una pinche tabla donde poner aunque fuera un plato. En el rincón más alejado alguien había dejado un petate viejo enrollado, todo comido por las polillas y con manchas que mejor ni preguntarse de qué eran. «¿Aquí vamos a vivir, abuela?», preguntó Diego con esa voz que usan los niños cuando quieren parecer valientes, pero en el fondo tienen miedo. Jacinta tragó saliva, sentía un nudo en la garganta del tamaño de un puño, pero no podía quebrarse, no delante de los niños, no todavía. «Sí, mijo, aquí», dijo, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. «Pero no te apures, vamos a arreglarlo, ya verás que sí». Luz se había quedado dormida en sus brazos, agotada de tanto llorar. Jacinta la acostó con cuidado en el petate después de sacudirle el polvo lo mejor que pudo, y le puso su rebozo encima como cobija. La niña se abrazó a la tela y suspiró dormida, ajena a todo. Los primeros días fueron puro aguante, puro sobrevivir de un minuto al siguiente sin pensar mucho en el siguiente día, porque pensar en el mañana era como asomarse a un pozo sin fondo. Jacinta barrió tierra, barrió y barrió hasta que le dolió la espalda, pero al día siguiente había más tierra, como si la casa sudara polvo. Tapó las rendijas entre las tablas con trapos viejos que encontró en un costal tirado afuera. Amarrándolos como pudo para que el viento no se los llevara, juntó piedras del terreno y armó un fogón improvisado en lo que había sido un rincón de la casa, usando unas latas oxidadas que halló regadas por ahí. No tenía leña, así que Diego salía a juntar ramas secas, espinas de mezquite, lo que fuera que ardiera. La comida era lo que más pesaba. Jacinta había traído un costalito con frijoles y un poco de sal que le alcanzó para los primeros 3 días. Los cocinaba en una ollita abollada, echándole agua de un tambo que llenaba en la toma comunitaria del ejido, una caminata de 20 minutos que le destrozaba las rodillas. Y los 3 comían en silencio, sentados en el suelo, usando tortillas duras como platos, porque no había de otra. Diego nunca se quejó, ni una sola vez. Comía sus frijoles aguados. Le sonreía a Luz para que la niña no llorara, y por las noches se quedaba despierto escuchando los ruidos de la casa, porque la casa se quejaba con cada racha de viento. Las tablas crujían como huesos viejos, el techo gemía como si fuera a terminar de caer en cualquier momento, y las ventanas sin vidrio dejaban entrar un silbido que sonaba a lamento. A Jacinta le costaba dormir, no solo por los ruidos, sino por todo lo demás, por el recuerdo de la cara de Rogelio cuando le aventó la llave, por la mirada vacía de Maritza, por el silencio cobarde de Esteban, por las manos de Fermín que ya no iban a volver a sostener las suyas, por los años que había dado, por las noches que había velado, por las rodillas que había gastado rezando para que sus hijos fueran buenas personas. Y ahí estaba, en una casa que parecía a punto de desmoronarse, con 2 niños que dependían de ella, sin un centavo en la bolsa, sin nada más que el orgullo que todavía no le habían podido quitar. Algunas noches lloraba bajito, tapándose la boca con el rebozo para que Diego no la oyera, pero el niño sí la oía. Nomás se hacía el dormido, con el corazón apretado, sin saber qué decir ni qué hacer para quitarle ese dolor a su abuela. Por las noches, cuando el silencio pesaba más que el cansancio, se oían a lo lejos las campanas de la iglesia marcando las horas. Jacinta las escuchaba y se acordaba de cuando iba a misa los domingos, cuando saludaba a las vecinas en el atrio, cuando todavía era alguien y no esta sombra olvidada en la orilla del pueblo. También se oía el murmullo del mercado en la plaza cuando había día de tianguis, esas voces lejanas que le recordaban que todavía existía un mundo allá afuera,
aunque sus hijos la hubieran borrado de la mesa familiar como quien borra un nombre de una lista, fue al quinto día cuando apareció Tomasa. Llegó una tarde, caminando despacio por el terreno pelón, cargando un atado de leña en la espalda y una bolsita de manta en la mano. Era una mujer humilde, morena y flaca como vara de ocote, que vendía tortillas y hierbas en la cabecera del pueblo. Tenía las manos ásperas de tanto trabajar y una cara arrugada que le daba aspecto de saber más de lo que decía. No tocó la puerta porque la puerta no cerraba bien. Nomás se asomó por el hueco de la ventana y dijo: «Doña Jacinta». Jacinta levantó la vista del fogón donde estaba calentando agua para un té de hierbabuena que le había quedado del día anterior. Se limpió las manos en el delantal y salió. «Tomasa», dijo, y la voz se le quebró un poquito. «Vengo a traerle esto, comadre», dijo Tomasa, dejando la leña junto al fogón y sacando de la bolsita un puñito de sal envuelto en papel periódico. «No es mucho, pero algo es algo». Jacinta quiso hablar, pero no le salieron las palabras. Nomás asintió con la cabeza, mordiéndose el labio para no ponerse a llorar ahí mismo. Tomasa no preguntó demasiado. En el campo, las desgracias se miran en la cara y no hace falta andar preguntando detalles que ya todos saben. Se quedó un rato callada, viendo cómo Jacinta acomodaba la leña, cómo Diego ayudaba en lo que podía, cómo Luz jugaba con unas piedras en el suelo, haciendo como que cocinaba. Antes de irse, Tomasa le puso una mano en el hombro a Jacinta y le dijo, bajito, casi en secreto: «Usted no está sola, comadre. Dios mira», y se fue caminando de regreso al pueblo con su paso lento y seguro, dejando atrás esas palabras que se quedaron rebotando en el pecho de Jacinta como un rescoldo que no se apaga. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la casa chueca, Jacinta durmió un poco mejor. No mucho, pero algo, porque aunque la casa seguía crujiendo, aunque el viento seguía silbando, aunque las tablas seguían podridas y el techo seguía con agujeros, ahora sabía que no estaba completamente sola en el mundo. Diego también lo notó. Se durmió antes que otras noches, con la mano de su abuela cerca, sintiendo que tal vez, solo tal vez, iban a salir adelante. Pero la casa seguía guardando secretos, y uno de esos secretos estaba justo debajo de donde dormían, esperando ser descubierto. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de levantarse antes del alba para juntar agua, de calentar frijoles que ya sabían a puro caldo, de inventar cuentos para Luz cuando la niña preguntaba cuándo iban a volver a la casa grande. 2 semanas de fingir que todo iba a estar bien cuando nada lo estaba. La casa seguía quejándose con cada viento, pero ya Jacinta se había acostumbrado a sus ruidos. Ya sabía cuál tabla crujía más fuerte, cuál parte del techo goteaba cuando llovía, por dónde se metían las corrientes de aire más heladas. La conocía como se conoce a un enemigo con el que no queda más remedio que convivir. Diego ayudaba en todo lo que podía. Juntaba leña, cargaba agua, entretenía a Luz con juegos inventados, pero había algo que le llamaba la atención y que no se atrevía a decirle a su abuela por miedo a que pensara que estaba loco. Había una tabla del piso, justo cerca del rincón donde Jacinta había puesto el petate, que sonaba distinto cuando la pisaba. No crujía como las demás, sonaba hueca, como si debajo hubiera un espacio vacío. Al principio pensó que nomás era cosa de la madera vieja, que todas las tablas tenían su propio sonido, pero cada vez que pasaba por ahí, ese sonido lo perseguía, como un tamborcito apagado que le decía: «Aquí hay algo, aquí hay algo». Una noche de lluvia ligera, de esas que mojan poquito pero que se sienten en los huesos. Jacinta no pudo dormir, le dolía la cintura de estar acostada en el suelo duro.
Le dolía el orgullo de haber terminado ahí después de toda una vida de trabajo. Le dolía el recuerdo de Rogelio riéndose cuando le aventó la llave, como si le estuviera haciendo un favor en lugar de tirarla como perro viejo. El agua golpeaba el techo con ese sonido monótono que a veces adormece y a veces desespera. Esa noche desesperaba, el olor a tierra mojada llenaba el cuarto, metiéndose por las ventanas sin vidrio, y Jacinta sentía que se ahogaba ahí adentro. En ese espacio tan chico que apenas cabían los tres, se sentó en el petate, envolviéndose en el rebozo. Diego dormía a un lado, hecho bolita, con luz abrazada a su pecho como si fuera un muñeco. Los veía respirar tranquilos y pensaba en todo lo que no había podido darles. En todo lo que nunca iba a poder darles. Fue cuando se paró para ir a poner más leña al fogón que pisó la tabla, esa tabla, la que sonaba distinto. Jacinta se quedó quieta, volvió a pisarla, el sonido hueco se repitió. Más claro en el silencio de la noche, era como un eco pequeño, como si abajo hubiera aire en lugar de tierra. Tomó la lámpara de petróleo que siempre dejaba encendida para que Luz no se asustara si despertaba en la oscuridad. Con la luz cerca del piso, se agachó con cuidado. Las rodillas protestaron con un crujido que casi igualaba al de la madera, y pasó los dedos por la orilla de la tabla. Estaba suelta. No mucho, pero se movía tantito cuando la empujaba, como si alguien la hubiera levantado antes y la hubiera vuelto a poner sin clavarla bien. El corazón le empezó a latir más fuerte. No sabía por qué. Tal vez era solo curiosidad. Tal vez era la necesidad de encontrar algo. Lo que fuera que le dijera que esa casa no era solo un castigo, que había alguna razón para estar ahí. Buscó el cuchillo que usaba para todo: cortar nopales, partir leña chiquita, abrir latas, y metió la punta en la ranura de la tabla. Con paciencia de quien ha remendado vidas enteras, empezó a hacer palanca despacito, sin hacer ruido para no despertar a los niños. La tabla se levantó más fácil de lo que esperaba, como si estuviera esperando ese momento. Debajo había otra capa de madera, más vieja todavía, y luego tierra, pero no era tierra normal. Había una piedra del cimiento que sobresalía, mal acomodada, como puesta a propósito, en lugar de haber caído así nomás. Jacinta se quedó mirándola. El corazón ahora le brincaba en el pecho como potrillo asustado, con las manos temblorosas, y no por el frío. Agarró la piedra y jaló, pesaba, pero se movió. Debajo apareció un hueco oscuro, del tamaño de una olla grande, cavado en la tierra misma, y dentro del hueco había algo envuelto en una tela encerada, amarrado con ixtle viejo, de esos que ya no se usan, de los que usaba la gente de antes. Jacinta lo sacó con cuidado, como si fuera un bebé dormido. La tela crujió al desenvolverla, estaba tiesa por el tiempo y la humedad, pero había aguantado. Dentro había una caja metálica, de esas donde antes se guardaba el café o las galletas. Estaba aplastada en las esquinas, con manchas de óxido, pero cerrada. Le temblaban tanto los dedos que tardó un rato en abrir la tapa, cuando por fin cedió. El olor a papel viejo le llegó directo a la nariz. Adentro había papeles amarillentos, doblados con cuidado, con sellos y firmas que se veían importantes. También había un cuaderno pequeño, de tapas de cartón gastadas y páginas manchadas. Acercó la lámpara y empezó a leer. La letra era de Fermín. Lo supo de inmediato, esa letra inclinada, con las R's grandes y las S's chiquitas, la misma letra que había visto en las cartas que le mandaba cuando iba a trabajar al norte. Antes de casarse, la misma letra que escribió su nombre el día de la boda en el acta que firmaron en el juzgado. Las primeras páginas del cuaderno estaban tan manchadas que apenas se leían, pero había una fecha. 15 de marzo, 1998, eso era. Cuánto, como 27 años atrás, Jacinta hizo cuentas mentales, sí, como por ahí,
Rogelio tendría entonces unos 15 años, Maritza como 12, Esteban apenas iba a nacer. Empezó a leer despacio, entornando los ojos porque la vista ya no le daba para esas letras chiquitas. Si estás leyendo esto, Jacinta, es porque pasó lo que yo temía, es porque te echaron, es porque Rogelio hizo de las suyas y yo ya no estuve para pararlo. Se le fue el aire. Siguió leyendo, con los ojos cada vez más abiertos, con el corazón cada vez más apretado. El cuaderno explicaba cosas que ella nunca había sabido, cosas que Fermín nunca le había contado para no preocuparla, para no llenarle la cabeza de problemas cuando ya tenía suficientes con sacar adelante la casa. Contaba que años atrás, Rogelio había empezado a firmar préstamos a espaldas de todos, que quería sacar dinero fácil, que andaba con gente que no convenía, que prometía tierras del ejido como garantía sin tener derecho, que cuando Fermín se enteró, se le fue encima, lo confrontó, le exigió que parara, que Rogelio había llorado, había pedido perdón, había jurado que iba a cambiar, pero Fermín no le creyó del todo. Conocía a su hijo, sabía que la ambición le corría en la sangre como fiebre. Entonces, Fermín había hecho algo en secreto. Había pagado una deuda grande que Rogelio tenía con un usurero de la cabecera, vendiendo marranos, empeñando herramientas, juntando centavo por centavo durante meses. Había comprado esta casa vieja y abandonada, esta casa que nadie quería porque estaba en la orilla de la nada, y había dejado todo amarrado a nombre de Jacinta, protegido por un acuerdo con el comisario ejidal de entonces, don Severo, y un notario de la cabecera que le debía un favor. «Nadie va a buscar nada en esta casa», decía el cuaderno. «Parece que se va a caer sola, pero es tuya, y debajo está lo importante». Jacinta agarró los papeles amarillentos. Había documentos notariales, había sellos oficiales, había firmas que reconocía y otras que no, pero el mensaje era claro. Esa casa chueca no era el fin, era el principio, era una fachada. Debajo de esos cimientos estaba escondido el verdadero testamento, el documento de propiedad de una fracción de tierra valiosa cercana a la antigua hacienda de San Cristóbal. Tierra con agua, con derecho de paso, con potencial para cultivo. Tierra que ahora valía dinero bueno porque había planes de meter riego por ahí. También había pruebas de que alguien, Rogelio, quedaba clarísimo, había intentado cambiar nombres y fechas en otros documentos para quedarse con todo. La última hoja del cuaderno estaba manchada de humedad, pero las últimas líneas se leían claras. Si un día te echan, busca bajo la piedra, no te quiebres, vieja, esto es tuyo por derecho y por amor, yo ya no voy a estar, pero te dejé esto, defiéndete, que nadie te pisotee. Te quise toda la vida y te sigo queriendo desde donde esté, tu Fermín. Jacinta leyó esa última línea 3 veces, luego 4. Se le nublaron los ojos y las lágrimas cayeron sobre el papel viejo. Mezclándose con las manchas que ya tenía, se quedó ahí sentada en el suelo, con los papeles en las manos, con la lámpara alumbrando ese tesoro escondido durante casi 30 años. Y lloró como no había llorado desde que enterraron a Fermín. Pero ahora no lloraba solo de tristeza, lloraba de rabia, de alivio, de amor, de todo junto. Fermín la había protegido, incluso muerto, la había protegido, y ahora ella tenía en las manos las armas para defenderse. Jacinta no durmió el resto de la noche. Se quedó ahí sentada en el suelo, con la caja metálica abierta en el regazo, leyendo y releyendo cada papel, como si tuviera miedo de que las palabras se fueran a borrar si dejaba de mirarlas. La lluvia había parado, pero el olor a tierra mojada seguía flotando en el aire. La lámpara de petróleo alumbraba su cara arrugada, mostrando las huellas de las lágrimas que ya se habían secado, pero que seguían doliendo por dentro. Con cada página que leía, entendía más, y con cada cosa que entendía, el dolor se mezclaba con algo nuevo.
coraje. Los documentos estaban organizados con un cuidado que solo Fermín podía tener. Ese hombre que apenas había ido 3 años a la escuela, pero que sabía leer y escribir mejor que muchos. Había separado todo en montoncitos amarrados con hilo. Las escrituras de la tierra, las actas notariales, las copias de los intentos de fraude de Rogelio, hasta recibos de pagos que Fermín había hecho para salvar el patrimonio familiar. Uno de los papeles era el documento original de propiedad de un terreno de 5 hectáreas junto a la antigua hacienda de San Cristóbal. Jacinta se acordaba de ese lugar. De niña iba con su padre a vender leche ahí cuando la hacienda todavía funcionaba. Era tierra buena, con un ojo de agua que nunca se secaba ni en los años más secos. Fermín había heredado ese pedazo de su propio padre y lo había guardado en secreto porque sabía que si Rogelio se enteraba, iba a querer venderlo para pagar sus deudas. Otro papel mostraba un intento burdo de falsificación. Alguien, y ese alguien solo podía ser Rogelio, había tratado de cambiar el nombre del titular de Fermín Solís a Rogelio Solís, pero lo había hecho tan mal que hasta se notaba dónde había borrado. Las fechas no cuadraban, las firmas estaban chuecas, los sellos eran copias borrosas. Cualquiera que supiera un poco de documentos legales iba a ver el fraude de lejos. Había también una carta del notario Gómez, fechada apenas 2 meses antes de que Fermín muriera. En ella, el notario confirmaba que había guardado copias certificadas de todos los documentos originales en su archivo, y que si algo le pasaba a don Fermín, tenía instrucciones de entregarle todo a doña Jacinta personalmente, pero solo si ella lo buscaba. Si no lo buscaba, los papeles se quedarían guardados por 20 años. Como marcaba la ley, su esposo me hizo jurar que no iba a buscarla yo, decía la carta. Dijo que usted tenía que encontrar primero lo que dejó escondido, porque si no, no iba a creer que todo era verdad. Dijo que usted era mujer de necesitar pruebas en la mano, no nomás palabras. Cuando venga a verme, traiga el cuaderno y esta carta. Ahí sabré que es usted y que ya encontró lo que don Fermín quería que encontrara. Jacinta apretó la carta contra el pecho. Fermín la conocía mejor que nadie. Tenía razón. Si alguien hubiera llegado después del entierro con papeles y explicaciones, ella habría dudado, habría pensado que era un engaño más, otra trampa. Pero así, encontrándolo ella misma, con la letra de su esposo guiándola desde el cuaderno, así sí le creía, así sí era verdad. Siguió leyendo el cuaderno. Había partes que le partían el alma. Ya sé que me estoy muriendo. Jacinta, los doctores no me lo dicen de frente, pero yo lo siento en el cuerpo. Esta enfermedad me está comiendo de adentro para afuera y ya no hay mucho que hacer. Me duele dejarte, me duele no ver crecer a los nietos, pero lo que más me duele es saber que Rogelio te va a hacer daño en cuanto yo no esté. La letra se hacía más chueca en esa parte, como si le hubiera costado trabajo escribir. Traté de hacerlo entrar en razón. De verdad lo intenté. Le dije que la familia vale más que el dinero, que la tierra no se vende, que uno cuida lo que le dejaron los abuelos, pero tiene algo roto por dentro ese muchacho. No sé si nació así o si yo lo eché a perder de tanto consentirlo de chico. Maritza nomás va a hacer lo que él diga. Siempre ha sido así y Esteban, pobre Esteban, ese nunca tuvo agallas para nada. Había una parte que decía, te van a querer echar, vieja. Van a decir que la casa grande es de ellos, que tú ya cumpliste, que te toca descansar en otro lado. Van a darte migajas y hacerte sentir que les debes estar agradecida, pero no les creas, no les debas nada. Tú trabajaste esa tierra tanto como yo. Tú levantaste esa casa con tus manos. Tú criaste a esos ingratos que ahora te quieren tirar como trapo viejo. Jacinta tuvo que parar de leer porque las lágrimas no la dejaban ver bien. Se limpió los ojos con la punta del rebozo y respiró hondo. Por eso compré esta casa.
Sé que se ve horrible, sé que parece que se va a caer, pero esa es la idea. Nadie va a pensar que aquí hay algo importante. Rogelio va a pensar que te dejó en la miseria, que ganó, va a bajar la guardia. Y ahí es cuando tú vas a defenderte. El plan de Fermín estaba explicado paso por paso. Primero, Jacinta tenía que encontrar los documentos escondidos bajo la piedra. Luego, tenía que ir con el padre de la iglesia, porque los padres no se podían comprar como los abogados caros, y pedirle que la ayudara a buscar al notario Gómez. Con el notario, verificar que todo era legal. Con el comisario Ejidal, hacer que se respetara el testamento verdadero, y si Rogelio se ponía necio, había suficientes pruebas de fraude para meterlo en problemas gordos con las autoridades. No te va a ser fácil, decía el cuaderno. Van a decir que estás loca, que una vieja no puede andar con esos trámites, que mejor te conformes con lo que te dieron. Pero tú no te rajes, Jacinta, tú eres más fuerte que todos ellos juntos, lo has sido siempre. No más que a veces se te olvida. Había una parte que la hizo sonreír a pesar de todo. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? No teníamos ni en qué caernos muertos. Yo traía un pantalón prestado y tú un vestido que te hizo tu mamá con retazos. Pero éramos ricos, vieja, ricos de esperanza, de ganas de salir adelante, de amor. Construimos todo de la nada, esta tierra, esta familia, esta vida, y si pudimos hacer eso de la nada, tú sola vas a poder defenderte de estos cabrones que compartimos apellido, pero no corazón. La última página del cuaderno estaba manchada de humedad. El papel se había arrugado y había partes donde la tinta se había corrido, pero las últimas líneas se leían claras, escritas con letra más grande, como si Fermín hubiera querido asegurarse de que se entendieran bien. Si un día te echan, busca bajo la piedra. No te quiebres, vieja. Esto es tuyo por derecho y por amor. Yo ya no voy a estar para defenderte, pero te dejo las armas para que te defiendas sola. Que nadie te pisotee, que nadie te haga sentir que no vales. Vales más que todos ellos juntos. Te quise toda la vida y te sigo queriendo desde donde esté. Cuida a los nietos, ellos sí tienen arreglo. Tú, Fermín. Jacinta cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho junto con todos los papeles. Se quedó así un rato largo, meciéndose despacito, sintiendo el peso de todo ese amor que Fermín le había dejado. No era oro ni dinero, era algo mejor, era dignidad, era la posibilidad de defenderse, era la prueba de que alguien la había querido de verdad, no de palabras sino de hecho. La luz del amanecer empezaba a colarse por las ventanas sin vidrio. Diego se movió en el petate y abrió los ojos. Vio a su abuela sentada en el suelo, rodeada de papeles, con la caja metálica abierta y los ojos rojos, pero con una expresión en la cara que no le había visto antes. «Abuela», preguntó con voz dormida. «¿Qué pasó?» Jacinta lo miró, y por primera vez desde que habían llegado a esa casa chueca, le sonrió. Una sonrisa verdadera, no de esas forzadas que ponía para que él no se preocupara. «Pasó que tu abuelo nos dejó un regalo. Mijo, un regalo que va a cambiarlo todo». Diego se sentó, bien despierto ya. «¿Qué regalo?» Jacinta puso una mano sobre los papeles. «La verdad, y la verdad, cuando uno la tiene bien agarrada, vale más que todo el oro del mundo». El niño no entendió del todo, pero vio algo en los ojos de su abuela que no había visto en semanas. Vio esperanza, vio fuerza, vio pelea y supo que algo había cambiado para siempre. Jacinta no esperó. En cuanto salió el sol bien puesto, se puso su rebozo más decente, el que todavía no tenía tantos agujeros, y guardó los papeles en una bolsa de manta que amarró bien fuerte. El cuaderno de Fermín lo metió entre los documentos, envuelto en un trapo limpio para protegerlo. «Diego, cuida a tu hermanita», le dijo. «No tardo, voy al pueblo». El niño asintió sin preguntar mucho. Había aprendido que cuando su abuela ponía esa cara seria,
Con la quijada apretada y los ojos mirando fijo, era mejor no estorbar. «Va a estar bien, abuela». Jacinta le puso una mano en la cabeza y se la revolvió despacito. «Voy a estar mejor que bien, mijo. Ya verás». El camino al pueblo era largo, casi una hora caminando por la terracería que se ponía lodosa en las partes donde había llovido. Jacinta iba despacio, no por floja, sino porque las rodillas ya no le daban para más. Pero iba firme, con la bolsa apretada contra el pecho como si cargara un bebé. Pasó junto a algunas casas del ejido. Las vecinas que andaban barriendo sus patios o tendiendo ropa la miraban con curiosidad. Doña Jacinta casi no salía desde que la habían mandado a la casa Chueca. Verla ahí, caminando sola con esa cara de determinación, les daba qué pensar. «Buenos días, doña Jacinta», saludó una desde su puerta. «Buenos días, comadre», respondió Jacinta sin detenerse cuando llegó al centro del pueblo. Las campanas de la iglesia estaban sonando. Eran las 8 de la mañana, la misa ya había terminado, pero el padre Eusebio todavía andaba por ahí, guardando las cosas del altar, acomodando las bancas que quedaban chuecas. Jacinta subió los escalones de piedra del atrio despacio, sosteniéndose de la baranda de fierro. El padre la vio entrar y se le quedó mirando. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con cara de haber visto de todo en sus años de sacerdote en pueblos chicos, donde las tragedias eran tan comunes como las cosechas. «Doña Jacinta», dijo, y en su voz había sorpresa pero también preocupación. «Pase, pase, siéntese». Ella negó con la cabeza. «No vengo a sentarme, padre. Vengo a pedir ayuda». El padre Eusebio dejó los candelabros que estaba guardando y se acercó. Vio la bolsa que Jacinta apretaba contra el pecho. Vio sus ojos enrojecidos pero firmes y supo que algo importante estaba pasando. «Dígame, hija, ¿qué necesita?». Jacinta respiró hondo. Le costaba hablar de esto. Le costaba admitir que sus propios hijos la habían tratado así. Pero Fermín le había dicho en el cuaderno que fuera con el padre, y ella le iba a hacer caso. «Necesito que me escuche, padre, y que me crea, porque lo que le voy a contar suena a mentira, pero es la pura verdad». El padre asintió. «Soy todo oídos», y Jacinta empezó a hablar. Le contó todo, desde el velorio de Fermín hasta que sus hijos la echaron de la casa grande. Le contó de la casa Chueca, de las noches sin dormir, del hambre y el frío. Le contó de la baldosa que sonaba distinto, de la piedra mal acomodada, de la caja metálica escondida. Le contó del cuaderno de Fermín, de los documentos, de las pruebas del fraude de Rogelio. El padre Eusebio la escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Conforme Jacinta hablaba, su cara se iba poniendo más seria. Cuando ella terminó, el silencio llenó la iglesia como agua pesada. «¿Tiene los papeles?», preguntó el padre finalmente. Jacinta sacó el cuaderno y los documentos de la bolsa y se los extendió con manos que todavía le temblaban un poco. El padre se sentó en una banca y empezó a revisar. Leía despacio, pasando las páginas con cuidado como si fueran reliquias sagradas. Se detuvo en las partes donde Fermín describía el fraude de Rogelio. Revisó los documentos notariales, los sellos, las firmas. Cuando terminó, levantó la vista y miró a Jacinta directo a los ojos. «Esto es muy serio, doña Jacinta». «Lo sé, padre. Rogelio va a pelear. Va a decir que usted inventó todo, que falsificó los papeles, que está senil. Que lo diga, yo tengo la verdad de mi lado». El padre sonrió apenas, una sonrisa triste pero con algo de admiración. «Su esposo era un hombre sabio y usted es una mujer fuerte. Vamos a hacer esto bien. Necesita hablar con don Amador, el comisario ejidal, y necesita un abogado que sepa de estas cosas». «No tengo dinero para abogados, padre. Yo conozco a alguien, una muchacha joven de la cabecera, se llama Beatriz Salazar. Estudió leyes en la capital y se vino a trabajar aquí porque quería ayudar a la gente del campo.
Ha defendido a viudas, a jornaleros, a gente que no tiene ni para comer. Nunca cobra si la persona no puede pagar. Jacinta sintió que algo se aflojaba en el pecho. ¿Me puede ayudar a hablar con ella? Ahora mismo voy a llamarle y voy a buscar a don Amador también. Esto no puede esperar. El padre Eusebio se levantó y fue a la sacristía donde tenía un teléfono viejo de esos de disco. Jacinta se quedó sentada en la banca, sintiendo el peso de los años, pero también sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Que no estaba sola, que había gente buena en el mundo, que Dios sí miraba. Como había dicho Tomasa, el padre regresó a los 20 minutos. Don Amador viene para acá y la licenciada Beatriz también. Llegarán como en una hora. Gracias, padre, de verdad, no sé cómo. Él levantó una mano. No me agradezca todavía. Todavía falta mucho, pero vamos a pelear esto juntos. Su esposo tenía razón en venir conmigo. La iglesia no se compra, y yo no me quedo callado cuando veo injusticias. Es ahora que esperaron. Jacinta la pasó sentada en una banca rezando bajito. No rezaba pidiendo venganza, rezaba pidiendo fuerza para enfrentar lo que venía, porque sabía que Rogelio no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sabía que iba a haber pelea, y aunque tenía miedo, también tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía razón. Don Amador llegó primero. Era un hombre de unos 50 años, moreno y seco como vara de mezquite, con cara de pocos amigos, pero ojos honestos. Era comisario ejidal desde hacía 10 años y se sabía todas las mañas que la gente intentaba para quedarse con tierras que no les tocaban. Doña Jacinta saludó quitándose el sombrero. El padre me contó algo por teléfono, pero prefiero que usted me explique. Jacinta volvió a contar la historia. Ya le salía más fácil. Don Amador iba asintiendo conforme escuchaba, y cuando ella le mostró los papeles, se puso los lentes y los revisó con cuidado de experto. Estos sellos son legítimos, dijo. Conozco la firma del notario Gómez, y esto que intentó hacer su hijo, negó con la cabeza. Esto es fraude, fraude clarito. ¿Me va a ayudar, don Amador? Claro que sí, esto es ejido, y en el ejido las cosas se hacen derechas o no se hacen. Rogelio va a tener que responder por esto. 20 minutos después llegó la licenciada Beatriz. Era una mujer joven, de unos 30 años, con lentes gruesos y cara seria pero amable. Traía un portafolios gastado lleno de papeles y una grabadora pequeña. Mucho gusto, doña Jacinta. El padre Eusebio me contó su situación. ¿Me permite ver los documentos? Jacinta se los entregó. La licenciada los revisó con ojo de especialista, leyendo cada línea, verificando cada sello. Cuando terminó, cerró el folder y miró a Jacinta. Esto es un caso sólido, muy sólido. Tiene pruebas documentales, tiene testigos de cómo la echaron, tiene evidencia de intento de fraude. Su esposo hizo un trabajo excelente protegiéndola. Entonces, ¿sí se puede hacer algo? No solo se puede, se debe. Y lo vamos a hacer sin cobrarle un solo peso. Jacinta sintió que las lágrimas le brotaban otra vez, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de esperanza. Los cuatro se sentaron en las bancas de la iglesia. El padre Eusebio, don Amador, la licenciada Beatriz y doña Jacinta, y empezaron a planear los siguientes pasos. Iban a ir al registro, a verificar los documentos. Iban a confrontar a Rogelio con las pruebas. Iban a hacer que se respetara la ley. Cuando salieron de la iglesia ya era mediodía. Jacinta caminó de regreso a la casa Chueca con la bolsa de manta menos pesada, aunque llevaba lo mismo, porque ahora no cargaba sola, ahora tenía aliados, ahora tenía esperanza. Diego la estaba esperando en la puerta con luz de la mano. ¿Cómo le fue, abuela? Jacinta lo abrazó fuerte. Bien, mijo, muy bien. Tu abuelo tenía razón. La verdad sí vale más que el oro. En los pueblos chicos, las noticias vuelan más rápido que las moscas en verano. No hace falta radio ni periódico.
Basta con que una persona se entere de algo para que al día siguiente todo el ejido lo sepa, con detalles agregados y quitados según quien lo cuente. Y la noticia de que doña Jacinta había encontrado algo en la casa Chueca corrió como reguero de pólvora. Empezó con doña Refugio, que vivía cerca de la iglesia y que vio cuando Jacinta salió de ahí con el padre Eusebio. Don Amador y la licenciada joven los vio hablar serios. Vio cuando Jacinta se limpiaba los ojos. Vio los papeles que llevaba en la bolsa de manta y, como buena vecina chismosa, de esas que hay en todos los pueblos, no pudo quedarse callada. «¿Ya vieron?», le dijo a su comadre Lupita mientras compraban chile en el mercado. «Doña Jacinta anda con el padre y con don Amador y traía papeles, muchos papeles. Dicen que encontró algo en esa casa vieja donde la mandaron los hijos». «¿Algo como qué?», preguntó Lupita con los ojos bien abiertos. «Pues quién sabe, pero para que ande con el comisario ejidal y con abogada ha de ser algo gordo». «Ay, comadre, esos hijos siempre me cayeron mal. Pura soberbia, sobre todo Rogelio ese, que anda por ahí como si fuera el dueño del mundo. Pues al rato le van a bajar los humos. Ya verás». La conversación llegó a oídos de don Chuy, que vendía herramientas en su taller. Don Chuy se lo contó a su sobrino que trabajaba en la gasolinera. El sobrino se lo contó a los que llegaban a cargar, y así, de boca en boca, la noticia fue creciendo como masa de pan. Algunos decían que Jacinta había encontrado dinero enterrado. Otros que había documentos que probaban que Rogelio había robado tierras. Los más imaginativos decían que don Fermín había dejado oro escondido, de ese que guardaban los antiguos en tiempos de la Revolución. Pero todos coincidían en algo. Algo había cambiado y Rogelio Solís iba a tener problemas. Tomasa, la vecina que le había llevado leña a Jacinta, escuchó los rumores en el tianguis del martes. Se quedó callada, pero por dentro sonrió. Ella siempre había sabido que Dios no dejaba las cosas así nomás, que la justicia llegaba tarde, pero llegaba. Esa tarde fue a visitar a Jacinta. La encontró afuera de la casa Chueca, barriendo el terrenito con una escoba hecha de ramas. «Comadre», dijo Tomasa, «todo el pueblo anda hablando». Jacinta dejó de barrer y se limpió el sudor de la frente. «Déjelos que hablen, ya se cansarán. Dicen que encontró papeles, que va a pelear por sus tierras». Jacinta la miró fijo. «No voy a pelear por mis tierras, comadre. Voy a recuperar lo que siempre fue mío. Hay diferencia». Tomasa asintió despacio. «¿Y los hijos? ¿Ya saben?» «Todavía no, pero pronto se van a enterar. Y cuando se enteren, van a venir. Por eso le digo que rece por mí, comadre, porque lo que viene no va a ser fácil. Llevo rezando por usted desde el día que la vi llegar aquí y voy a seguir rezando. Pero usted no está sola, el pueblo la apoya, aunque no todos se lo digan de frente». Jacinta sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Tomasa, de verdad. No me agradezca, nomás haga lo que tiene que hacer. Y no se raje». Mientras tanto, en la casa grande que había sido de Jacinta y Fermín, Rogelio estaba sentado en la mesa comiendo carne asada con tortillas cuando llegó su primo Humberto. «Primo, ¿ya te enteraste?», dijo Humberto entrando sin tocar, como tenía costumbre. «¿De qué?», preguntó Rogelio sin levantar la vista del plato. «De tu mamá. Anda diciendo que encontró papeles, que tu papá le dejó documentos escondidos». Rogelio dejó de masticar, levantó la vista despacio. «¿Qué papeles?». «No sé, pero fue con el padre Eusebio, con don Amador y con una abogada de la cabecera. La vieron con una bolsa llena de cosas». Rogelio aventó la tortilla en el plato. «Puras pendejadas. La vieja está inventando cosas para dar lástima». «Pues no sé, primo, pero por si acaso, ahí te aviso». Cuando Humberto se fue, Rogelio se quedó sentado en la mesa, con la quijada apretada. No podía ser. Su padre no le había dejado nada a la vieja. Él había revisado todo después del entierro.
todos los papeles, todas las escrituras. No había nada más, nada. ¿O sí? Un recuerdo le vino a la mente, una pelea que había tenido con su padre como 15 años atrás. Fermín lo había agarrado firmando unos documentos para empeñar tierras del ejido. Lo había corrido a golpes de la casa, gritándole que era un ladrón, que estaba traicionando a la familia. Rogelio había jurado que nunca más iba a hacer nada así, pero había mentido. Y si su padre se había dado cuenta, si había tomado precauciones. Rogelio sintió que el estómago se le revolvía. Se levantó de la mesa y fue a buscar a Maritza. La encontró en su casa planchando ropa. «Oye, ¿ya oíste lo que anda diciendo la vieja?» Maritza no levantó la vista de la plancha. «¿Cuál vieja? Pues ¿cuál va a ser? Nuestra madre. Ah, dicen que encontró papeles, que anda con abogados». Maritza siguió planchando, pero Rogelio notó que le temblaban las manos. «¿Y cómo que? ¿Y no te preocupa? Pues no sé, tal vez sí dejó algo escondido mi papá, ya sabes cómo era, desconfiado». «¿Y por qué iba a desconfiar, eh?» Rogelio alzó la voz. ¿De quién iba a desconfiar? Maritza por fin lo miró. «De ti, Rogelio, siempre desconfió de ti. La verdad dolía más cuando venía de la hermana». Rogelio apretó los puños. «Vamos a ver a Esteban. Los tres tenemos que hablar». Fueron a casa de Esteban, que vivía del otro lado del ejido con su esposa y sus 2 hijos. Cuando los vio llegar con esas caras, Esteban supo que venían problemas. «¿Qué pasó?», preguntó desde la puerta. «Ya oíste lo de mamá», dijo Rogelio. Esteban asintió despacio. «Me contaron. ¿Y qué piensas?» Esteban se encogió de hombros. «No sé qué pensar. Pues más te vale empezar a pensar, porque si la vieja tiene papeles que prueben algo, nos va a joder a todos». «A ti, dirás», dijo Maritza en voz baja. «¿Qué dijiste? Que nos va a joder a ti y nosotros nomás te seguimos la corriente. Pero el que anduvo haciendo sus cochinadas fuiste tú». Rogelio se le fue encima, pero Esteban se metió en medio. Ya pelearnos entre nosotros no sirve de nada. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Maritza. Rogelio pensó un momento, luego sonrió, pero era una sonrisa fea, de esas que no llegan a los ojos. «Vamos a ir a verla». Con buena cara, como hijos arrepentidos, le decimos que la extrañamos, que la queremos de vuelta, que lo del otro día fue un malentendido. Y de paso, vemos qué chingados encontró y qué tan graves son esos papeles. «¿Y si no nos quiere recibir?», preguntó Esteban. «Nos va a recibir, es nuestra madre. Por más enojada que esté, no nos va a cerrar la puerta en la cara». Pero Rogelio se equivocaba, porque la Jacinta que había llegado a esa casa chueca no era la misma Jacinta que iba a enfrentarlos cuando volvieran. Esa Jacinta estaba rota, estaba sola, estaba asustada. La Jacinta que los esperaba ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía la verdad en las manos, y la verdad pesa más que todas las mentiras juntas. En la casa chueca, mientras Diego jugaba con luz afuera, Jacinta estaba adentro organizando los papeles que le había devuelto la licenciada después de sacarles copias. Los metió de vuelta en la caja metálica y la escondió bajo el petate. En el mismo lugar donde la había encontrado, sabía que Rogelio iba a venir. Lo conocía, sabía que en cuanto se enterara, iba a venir a husmear, a tratar de manipular, a fingir que le importaba, y cuando viniera, ella estaría lista. Ya no era la viejita asustada que había llegado ahí hace semanas. Ahora era una mujer con armas, y estaba dispuesta a usarlas. Llegaron 3 días después, justo cuando el sol empezaba a calentar fuerte y Jacinta estaba afuera lavando ropa en una tina vieja. Diego jugaba con luz cerca, enseñándole a hacer figuritas con piedras. Cuando vieron la camioneta de Rogelio levantando polvo por el camino, el niño se puso tenso como perro guardián. «¡Abuela!». Jacinta ya los había visto. Dejó la ropa en la tina y se limpió las manos en el delantal. Se quitó el trapo que traía amarrado en la cabeza y se lo guardó en la bolsa.
Se paró derecha, con la espalda firme a pesar del dolor de cintura, y esperó. La camioneta se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Rogelio bajó primero, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Traía una camisa limpia, planchada, como si viniera a una fiesta y no a la casa donde había tirado a su madre como perro sarnoso. «Amá», dijo con voz fuerte, alzando los brazos como si esperara un abrazo. «Qué gusto verla». Jacinta no se movió. Nomás lo miró con esa mirada que tienen las madres cuando saben exactamente qué clase de mentira les están contando. Maritza bajó después, cargando una canasta tapada con un trapo. Traía el pelo bien peinado y aretes nuevos que brillaban con el sol. Sonreía también, pero era una sonrisa nerviosa, de las que se ponen cuando no sabes qué decir, pero tienes que decir algo. «Mami, le trajimos comida», dijo, levantando la canasta. «Hice tamales, de los que le gustan, de rajas con queso». Esteban fue el último en bajar. Venía con la cara agachada, las manos en las bolsas del pantalón, arrastrando los pies como niño regañado. No dijo nada, nomás se quedó ahí parado mirando al suelo. Diego se acercó a su abuela y se paró junto a ella, cruzándose de brazos. A sus 11 años intentaba verse amenazante, y aunque no lo lograba del todo, el mensaje era claro, no estaba solo. Luz se escondió detrás de las faldas de Jacinta, asomando apenas los ojitos. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Rogelio dejó de sonreír. Maritza bajó la canasta. Esteban seguía sin levantar la vista. «¿No nos va a saludar, amá?», dijo Rogelio, y en su voz ya se oía un filo de irritación. «Los estoy viendo», respondió Jacinta con voz plana. «¿Qué más quieren?» «Pues que venimos a visitarla, a ver cómo está, a traerle comida». «Qué considerados». 3 semanas después, Maritza dio un paso adelante. «Es que andábamos ocupados, mami. Ya sabe cómo es, con los trabajos. Los niños, claro, ocupados». Rogelio carraspeó y cambió de táctica. Se puso serio, como si estuviera en una junta importante. «Mire, amá, sabemos que las cosas no salieron como debían, que tal vez fuimos muy duros con usted, pero es que todo estaba muy revuelto después de que se murió mi apá. Y bueno, uno no piensa bien cuando está de luto. Yo también estaba de luto», dijo Jacinta, «y aún así pensé bien clarito cuando me aventaron aquí como basura». Esteban por fin levantó la vista. Se veía mal, con ojeras y cara de no haber dormido. «Perdónenos, amá, de verdad, nos portamos mal». Las palabras sonaban bonitas pero huecas, como campanas rajadas. Jacinta las escuchó y no sintió nada, ni enojo, ni tristeza, ni ganas de perdonar, solo un cansancio profundo de tanta falsedad. «Eso es todo lo que vinieron a decir». Rogelio y Maritza se miraron. Ahí venía la verdadera razón de la visita. «Bueno, también oímos por ahí que usted encontró unos papeles», dijo Rogelio, tratando de sonar casual pero sin lograrlo. Ahí estaba, la pregunta verdadera, la que los había traído hasta ahí con sus sonrisas falsas y sus canastas de tamales. Jacinta no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se estirara, que ellos se retorcieran un poco en su propia ansiedad. Diego la miraba de reojo esperando ver qué hacía su abuela. «Y si encontré», dijo finalmente, «pues nada, amá, no más que nos da curiosidad. Mi apá nunca nos dijo que hubiera dejado algo más. Tu apá no les dijo muchas cosas, porque no confiaba en ustedes». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Maritza palideció. Esteban se volvió a agachar. Rogelio apretó la quijada. «¿Qué quiere decir con eso? Lo que oíste. Tu padre sabía lo que andabas haciendo. Los préstamos que firmabas, las tierras que querías empeñar, todo. Y te conocía bien. Sabía que en cuanto él no estuviera, ibas a hacer lo que hiciste. Por eso se aseguró de protegerme».
Rogelio dio un paso adelante, ya no sonreía. La máscara se le estaba cayendo. ¿Qué papeles encontró? Papeles que prueban que esta tierra es mía, que la casa grande es mía, que tu padre dejó todo bien amarrado para que no me robaran. Nadie le robó nada, saltó Maritza con la voz chillona. Le dimos lo que le tocaba. Me dieron lo que ustedes quisieron darme, pero resulta que mi esposo tenía otros planes, planes que no incluían dejarme morir de hambre en esta casa. Rogelio se le acercó más. Ahora sí estaba enojado, con las venas del cuello marcadas y los puños apretados. Esos papeles no valen nada, están viejos, están inventados, están sellados por el notario Gómez. Están firmados por tu padre y están registrados en el archivo. Pero si quieres, podemos ir con don Amador y se los enseñas tú mismo. Él ya los vio, y la licenciada Beatriz también. La cara de Rogelio cambió. Del enojo pasó a algo parecido al miedo, aunque trató de esconderlo. ¿Fue con abogados? ¿Por qué haría eso? ¿Porque tengo derecho? ¿Porque tu padre me dejó esos derechos? ¿Y porque voy a defenderlos? Esteban se atrevió a hablar con voz temblorosa. No tiene que ser así, amá. Podemos arreglar las cosas en familia, sin abogados ni papeles. Usted se viene a la casa grande, olvidamos todo esto. ¿Olvidar? La voz de Jacinta subió de tono por primera vez. Olvidar cómo me echaron el día del velorio de su padre. Olvidar cómo me aventaron aquí sin importarles si iba a tener que comer. Olvidar las noches que pasé oyendo cómo esta casa se caía a pedazos, mientras ustedes dormían calentitos en las camas que yo misma les compré. Nadie respondió. Maritza miraba al suelo. Esteban se mordía el labio. Rogelio respiraba fuerte por la nariz, como toro encerrado. Mire, amá, dijo Rogelio cambiando otra vez de táctica. Entiendo que esté enojada, tiene razón, nos portamos mal, pero somos familia. La sangre es la sangre. No puede ir contra sus propios hijos. Jacinta lo miró fijo, con una tranquilidad que daba más miedo que cualquier grito. La sangre no te da derecho a pisotear, ser familia no te da permiso de robar. Y yo no voy contra ustedes, ustedes fueron contra mí primero, yo nomás me estoy defendiendo. Si hace esto, nos va a hundir, dijo Maritza, y ahora sí le salían lágrimas, pero eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Rogelio tiene deudas si le quitan las tierras. Debió pensar en eso antes de firmar lo que no debía. Diego, que había estado callado todo el rato, habló con voz clara. Mi abuela no está sola. ¿Ya no? Rogelio lo miró con desprecio. Cállate, escuincle. Esto no es asunto tuyo. Sí es mi asunto. Ella es mi abuela y ustedes la trataron mal. Diego, empezó a decir Maritza. No, mamá, tú también la trataste mal. Y ni siquiera te importó que yo estuviera aquí, pasando frío y hambre. Maritza se puso roja, pero no dijo nada. No tenía que decir. Rogelio vio que la situación se le estaba saliendo de las manos. Intentó una última cosa. Está bien, mamá, si quiere pelear, peleamos, pero le advierto que va a perder. Yo tengo contactos, tengo dinero para abogados buenos. Usted es una vieja que vive en una casa que se cae. ¿Quién cree que le va a creer? Jacinta sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero con algo de acero. Me va a creer la verdad, y la verdad no necesita dinero para abogados, nomás necesita luz. Rogelio entendió que no iba a sacar nada. Agarró a Maritza del brazo. Vámonos, aquí perdemos el tiempo. Maritza dejó la canasta de tamales en el suelo. Mami, llévatelos, dijo Jacinta. No necesito limosnas. Se fueron como habían llegado, levantando polvo. Pero ahora, sin sonrisas, Esteban fue el último en subir a la camioneta. Volteó a ver a su madre una última vez, con ojos que pedían perdón sin palabras. Pero Jacinta ya no tenía perdón fácil que dar. Cuando se fueron, Diego abrazó a su abuela. Estuvo bien fuerte, abuela. Jacinta le revolvió el pelo. Cuando tienes la razón de tu lado, mijo, no necesitas gritar. El día llegó 2 semanas después.
Don Amador había citado a todos en la casa Chueca para revisar los documentos de manera oficial. La licenciada Beatriz trajo las copias certificadas del notario Gómez, quien había confirmado que todos los papeles que Fermín dejó eran legítimos y estaban debidamente registrados. Jacinta había limpiado la casa lo mejor que pudo. Barrió, acomodó la mesa coja en el centro del cuarto único, puso unas cajas como sillas. No era gran cosa, pero era lo que tenía. Diego ayudó a traer agua limpia y Tomasa apareció temprano con café y pan dulce. «Para que tenga con qué recibir a la visita», dijo, aunque las dos sabían que no venía visita de cortesía, venía un ajuste de cuentas. A las 10 de la mañana llegó el padre Eusebio. Traía su Biblia bajo el brazo y cara seria. Se sentó en una de las cajas que hacía de silla y rezó bajito mientras esperaban a los demás. Don Amador llegó después con su portafolios de cuero gastado lleno de mapas del ejido y documentos oficiales. Saludó a Jacinta con respeto, quitándose el sombrero como siempre hacía frente a las señoras. La licenciada Beatriz fue la siguiente. Traía su grabadora, su cámara para tomar fotos de evidencia y un folder grueso con todos los papeles organizados con separadores de colores. Se veía profesional, seria, lista para la batalla legal. Y entonces llegaron ellos. Rogelio venía con un abogado de traje que parecía sacado de la televisión, caro, con maletín de piel y zapatos brillantes que se llenaron de polvo en cuanto pisó la tierra del terreno. El tipo miró la casa Chueca con desprecio, apenas disimulado, como quien mira un gallinero. «¿Aquí es la junta?», preguntó con tono burlón. «Aquí es», respondió don Amador sin inmutarse. «Si no le gusta...». La puerta está abierta. Maritza y Esteban venían detrás de Rogelio, callados, con caras de funeral. Entraron sin saludar y se quedaron parados cerca de la puerta, como si quisieran poder salir corriendo en cualquier momento. Tomasa se quedó afuera con Diego y Luz. No iba a entrar porque no era su lugar, pero tampoco se iba a ir. Se sentó en una piedra cerca de la ventana sin vidrio, desde donde podía oír todo lo que pasaba adentro. Don Amador se aclaró la garganta y habló con voz oficial. «Bueno, señores, estamos aquí para revisar la situación de la herencia de don Fermín Solís, fallecido hace 2 meses. La señora Jacinta Mendoza, viuda de Solís, ha presentado documentos que alteran lo que se consideraba el reparto original. Vamos a revisar todo con calma». Y conforme a la ley, el abogado de Rogelio se rió con sorna. «Con todo respeto, comisario, esto es tiempo perdido. Mi cliente ya repartió la herencia conforme al testamento de su padre. Si la señora tiene dudas, puede presentar una demanda formal en el juzgado, no en...». «Esto», señaló la casa con desprecio. La licenciada Beatriz lo miró fijo. «Licenciado Tobar, ¿verdad? Este es territorio ejidal. El comisario tiene autoridad plena para revisar documentos de propiedad y le sugiero que cambie de tono si quiere que esto se mantenga civilizado. No me venga con amenazas, colega. No es amenaza, es realidad. Ahora siéntese». El abogado miró a Rogelio, quien asintió con la quijada apretada. Se sentaron en las cajas que quedaban, aunque el licenciado Tobar lo hizo con cara de asco. Don Amador desplegó un mapa del ejido sobre la mesa coja. «Bien, primero lo primero. La propiedad en disputa incluye la casa grande donde vivió la familia Solís, más las 5 hectáreas de cultivo anexas, más un terreno de 5 hectáreas cerca de la antigua hacienda de San Cristóbal». «Correcto, correcto», dijo Rogelio. «Todo eso me lo heredó mi padre a mí como hijo mayor. Eso es lo que usted dice. Pero la señora Jacinta tiene documentos que dicen otra cosa». La licenciada Beatriz sacó los papeles del folder y los puso sobre la mesa con cuidado. Como quien pone cartas ganadoras en una partida de póker, este es el testamento original de don Fermín Solís.
fechado en 1998 y registrado ante el notario Gómez. En él se especifica claramente que la propiedad de la Casa Grande y las tierras de cultivo quedan a nombre de la señora Jacinta Mendoza. Rogelio Solís aparece como heredero únicamente de las herramientas de trabajo y el ganado menor. Rogelio se paró de golpe. «Eso es mentira. Yo nunca vi ese papel, porque tu padre no te lo enseñó», dijo Jacinta con voz tranquila. «Sabía que ibas a hacer un escándalo». El licenciado Tovar revisó el documento con ojo crítico. Verificó los sellos, las firmas, las fechas. Su cara fue cambiando conforme leía. Este documento parece legítimo», admitió a regañadientes. «Parece», dijo la licenciada Beatriz, «es legítimo. El notario Gómez lo certificó esta mañana otra vez y hay copias en el registro estatal. Pero, ¿y el testamento que yo tengo?», preguntó Rogelio, sacando un papel doblado de su bolsa. «Aquí dice que todo es mío». La licenciada tomó el papel, lo desdobló y lo puso junto al documento original. Sacó una lupa pequeña de su maletín. «Miren aquí», dijo, señalando. «¿Ven esta firma? No es de don Fermín, es una copia calcada. Y aquí, en la fecha, ven cómo el papel está más claro, como si hubieran borrado y escrito encima. Este documento es una falsificación». El silencio que siguió fue denso como niebla. «Eso es imposible», gritó Rogelio. «Ese papel me lo dio mi padre». «Tu padre nunca te dio ese papel», dijo Jacinta. «Lo hiciste tú, o mandaste que lo hicieran». «Usted no sabe nada», don Amador golpeó la mesa con la mano. «Silencio. Aquí nadie grita. Esto es una revisión oficial, no un pleito de cantina». El padre Eusebio habló por primera vez, con voz suave pero firme. «Hijo, si hiciste algo malo, ahora es momento de admitirlo. Dios perdona, pero primero tienes que reconocer tu falta». Rogelio lo miró con ojos inyectados de rabia. «¿Ahora me sale con sermones, padre? Usted no sabe las deudas que tengo, las presiones, la gente que me busca. Necesitaba esa tierra para salir adelante. Necesitabas esa tierra para pagar tus apuestas», dijo Esteban de repente desde la puerta. En todos voltearon a verlo. Esteban estaba pálido, pero había hablado. «¿Qué dijiste?», preguntó Rogelio con voz peligrosa. «Lo que oíste. Yo sé que andas apostando en los palenques, que le debes dinero a medio mundo. Y sé que por eso querías vender las tierras rápido. Cállate, Esteban». «No me callo. Ya me cansé de quedarme callado. Yo sabía que estabas haciendo trampa con los papeles y no dije nada porque soy un cobarde. Pero ya no más». Maritza empezó a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. La licenciada Beatriz sacó más papeles del folder. «Y aquí está la prueba del fraude. Estos son documentos donde aparece que el señor Rogelio Solís intentó vender parcelas del ejido sin autorización del comisario. Firmó contratos de préstamo usando como garantía tierras que no eran suyas. Y hay testigos que están dispuestos a declarar que él mismo les ofreció terrenos a cambio de dinero». El licenciado Tovar se limpió el sudor de la frente. «Rogelio, ¿esto es cierto?». Rogelio no contestó, estaba acorralado y lo sabía. Miró a su madre con ojos llenos de odio, de frustración, de un rencor que llevaba años pudriéndose por dentro. «Esto es culpa suya», dijo con voz temblorosa. «Si usted no hubiera encontrado esos malditos papeles, si tú no hubieras sido un ladrón, no habría papeles que encontrar», respondió Jacinta. Y entonces Rogelio explotó. Se levantó de golpe, aventando la caja que usaba como silla. «Vieja inútil, sin mí no vale nada. Yo fui el que trabajó esas tierras. Yo fui el que se rompió el lomo mientras usted nomás estaba ahí cuidando chamachos y rezando». Se acercó a la mesa como si quisiera arrebatar los papeles, pero don Amador se paró en su camino. «Ya basta, Rogelio. No ha bastado. Esto es una injusticia. Mi padre me dejó esas tierras. Eran mías.
El padre Eusebio se levantó también, con su Biblia en la mano, y dijo con una voz que no admitía réplica: «Aquí no manda tu ambición, hijo, aquí manda la ley, y la ley dice que mentiste, robaste e intentaste despojar a tu propia madre». Rogelio lo miró con los ojos inyectados de sangre, respirando fuerte. Por un momento pareció que iba a seguir gritando, que iba a volverse violento, pero entonces vio las caras de todos: don Amador firme como roble, la licenciada con su grabadora captándolo todo, el padre Eusebio con su mirada de juicio, Esteban con lágrimas de vergüenza, Maritza llorando sin parar, y a su madre, Jacinta, sentada en su silla, mirándolo con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Te quise», dijo Jacinta en voz baja. «Te di la vida, te cuidé cuando estuviste enfermo, vendí hasta mi anillo para pagar las medicinas de tu padre. Y tú me pagaste así». Las palabras cayeron como piedras sobre Rogelio. Su cara se descompuso. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Finalmente, nomás agachó la cabeza y salió de la casa, inventando la puerta de madera que crujió con el golpe. El licenciado Tobar agarró su maletín. «Yo me retiro del caso. Esto es fraude claro, no puedo defender esto». Y también se fue, dejando a Maritza y Esteban solos con su madre y los testigos de su vergüenza. El silencio que dejó la salida de Rogelio era pesado como losa de cemento. Maritza seguía llorando con las manos tapándose la cara, los hombros temblando. Esteban estaba recargado contra la pared, mirando al suelo como si quisiera que se lo tragara la tierra. Don Amador fue el primero en hablar, con voz oficial, pero no sin compasión. «Señora Jacinta, con las pruebas presentadas aquí, puedo certificar que el testamento de su esposo es legítimo y debe respetarse. Las propiedades quedan a su nombre como estaba estipulado originalmente». La licenciada Beatriz asintió mientras guardaba los documentos. «Además, voy a presentar una denuncia formal contra Rogelio Solís por fraude documental, intento de despojo y falsificación de documentos oficiales. Son delitos graves que pueden llevar pena de cárcel». Maritza levantó la cara de golpe con los ojos hinchados. «Cárcel, no puede ser. Él tiene familia, tiene hijos. Debió pensar en eso antes de cometer fraude», dijo la licenciada sin inmutarse. El padre Eusebio se acercó a Jacinta y le puso una mano en el hombro. «¿Cómo se siente?» «Hija», Jacinta respiró hondo. No se sentía feliz, no se sentía vengada, se sentía vacía, como cuando terminas de cargar algo muy pesado durante mucho tiempo y de repente lo sueltas y no sabes qué hacer con los brazos. «Me siento cansada, padre. Lo imagino, pero hizo lo correcto». Defendió su dignidad. Jacinta miró a Maritza, que seguía llorando, y a Esteban, que no levantaba la vista del suelo. Sintió algo parecido a la lástima, pero no era exactamente eso. Era más bien el dolor de saber que sus propios hijos se habían convertido en extraños, en gente que no reconocía. «Maritza», dijo con voz suave. Su hija levantó la vista, con las mejillas llenas de lágrimas. «Sí, mami. ¿Por qué nomás te quedaste callada? Tú sabías que lo que estaban haciendo estaba mal». Maritza se limpió la cara con el dorso de la mano. «Yo no sé. Rogelio siempre ha mandado. Desde que éramos chicos. Y yo nunca he sido buena para pelear. Pensé que tal vez él tenía razón, que usted ya había trabajado mucho y merecía descansar. Descansar no es lo mismo que votar. Descansar no significa quitarle a uno todo lo que tiene y aventarlo a una casa que se cae. Lo sé, y me odio por no haber dicho nada». Esteban por fin habló, todavía sin levantar la vista. «Yo también». «Mamá, yo también me odio». Don Amador cerró su portafolios con un chasquido seco. «Bueno, el asunto legal está claro, señora Jacinta. En los próximos días va a tener que ir al registro a firmar unos papeles. Pero la propiedad ya es oficialmente suya.
Rogelio va a perder sus derechos sobre las tierras comunales del ejido por el fraude. Eso lo decide la asamblea. Pero con estas pruebas no hay manera de que vote a su favor. ¿Y él qué le va a pasar?, preguntó Jacinta. La licenciada Beatriz guardó la grabadora en su bolsa. Depende, si coopera, si devuelve lo que tomó ilegalmente, tal vez pueda negociar una pena reducida. Si se pone necio, puede pasar varios años en la cárcel. El fraude de documentos oficiales es delito federal. Jacinta asintió despacio. Parte de ella, esa parte que todavía era madre a pesar de todo, sintió una punzada de dolor. Pero era un dolor pequeño, opacado por algo más grande, la certeza de haber hecho lo correcto. Haga lo que tenga que hacer, licenciada. La ley es la ley. Mami, por favor. Maritza se acercó. Es su hijo. Es mi hermano. ¿De verdad va a dejarlo ir a la cárcel? Jacinta la miró fijo, con esos ojos que habían visto demasiado dolor, pero que todavía guardaban fuerza. Yo no lo voy a mandar a la cárcel, hija. Él solito se metió ahí con sus trampas y sus mentiras. Yo nomás me estoy defendiendo, ¿o tú crees que debería quedarme callada? ¿Dejar que me pisotee para que él salga libre? Maritza abrió la boca, pero no le salieron palabras. Sabía que su madre tenía razón, y eso dolía más que cualquier regaño. El padre Eusebio juntó sus manos, como cuando rezaba. La justicia y la misericordia deben caminar juntas, pero primero debe haber justicia. Sin ella, la misericordia es solo complicidad con el mal. Tomasa entró por la puerta con Diego de la mano. Habían estado escuchando todo desde afuera. Doña Jacinta, si necesita ayuda para mudarse de regreso a su casa, aquí estamos. El pueblo entero la va a apoyar. Jacinta sonrió apenas. Era la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Gracias, comadre, pero no voy a mudarme. Todos la miraron con sorpresa. Don Amador levantó las cejas. No va a regresar a la casa grande. No por ahora, esta casa chueca. Esta casa me ha enseñado cosas. Me ha enseñado que puedo sobrevivir con muy poco, que la dignidad no está en las paredes bonitas ni en los muebles caros. Está aquí, se tocó el pecho. Adentro, Diego sonrió orgulloso. La licenciada Beatriz asintió con respeto. Además, continuó Jacinta, esta casa tiene historia ahora. Aquí fue donde encontré lo que mi esposo me dejó. Aquí fue donde aprendí a defenderme. No la voy a dejar nomás así. ¿Y la casa grande?, preguntó don Amador. Esa la voy a poner a producir. Voy a rentarla o a ver qué hago, pero ya no quiero vivir ahí. Él tiene demasiados fantasmas. Maritza se limpió las lágrimas otra vez. Mami, ¿me odia? Jacinta la miró largo rato antes de responder. No te odio, hija, pero tampoco te reconozco. La Maritza que yo crié no se hubiera quedado callada viendo cómo pisoteaban a su madre. Esa Maritza habría defendido lo correcto aunque le costara, pero tú escogiste el camino fácil y ahora tienes que vivir con eso. ¿Me va a perdonar algún día? No lo sé, tal vez, pero el perdón se gana, no se regala, y tú tienes mucho que ganar todavía. Esteban se acercó, todavía con la cabeza agachada. Y yo, amá, tú también, mijo. Tú eres cobarde. Siempre lo has sido. Pero la cobardía se puede curar si uno se atreve a ser valiente, aunque sea una vez. Hoy diste el primer paso al hablar. Ahora tienes que seguir caminando. Don Amador se puso el sombrero. Bueno, yo me retiro, señora Jacinta. La veo en el registro el martes a las 10, no falte. Ahí estaré. Don Amador, y gracias por todo. No hay de qué, nomás hice mi trabajo, y me da gusto cuando la justicia gana. La licenciada Beatriz estrechó la mano de Jacinta. Usted es una mujer muy fuerte. Admiro su valor. No soy fuerte, licenciada, nomás estoy cansada de que me pisoteen, pues eso es lo que se necesita a veces, cansarse lo suficiente como para ya no aguantar más cuando todos se fueron. Don Amador, la licenciada,
el padre Eusebio. Solo quedaron Jacinta, Diego, Luz, Tomasa y los dos hijos avergonzados cerca de la puerta. Maritza y Esteban se miraron entre ellos, sin saber si quedarse o irse. ¿Podemos hacer algo por usted, mami?», preguntó Maritza con voz chiquita. Jacinta pensó un momento. «Pueden empezar por ser honestos con ustedes mismos, por reconocer que se equivocaron, y algún día, tal vez podamos hablar de nuevo como familia, pero hoy no, hoy todavía me duele mucho». Maritza asintió. Llorando otra vez, Esteban se limpió los ojos con la manga. «Lo siento, mamá, de verdad lo siento». «Lo sé, mijo, pero las disculpas no bastan. Los hechos hablan más fuerte que las palabras». Se fueron despacio, arrastrando los pies, cargando la vergüenza como bultos pesados en la espalda. Cuando la camioneta se alejó, Jacinta se sentó en el escalón de la puerta de su casa chueca. Diego se sentó junto a ella y Luz se trepó a su regazo. Tomasa le sirvió café del termo que había traído. «Se ve tranquila, comadre». «Me siento tranquila, por primera vez en mucho tiempo». «¿No le da miedo lo que viene?». Jacinta miró el horizonte, donde el sol empezaba a bajar pintando el cielo de naranja y rosa. «Ya no. El miedo es para cuando no sabes quién eres. Yo ya sé quién soy. Soy una mujer que se defiende, que no se deja, que vale». Diego la abrazó. «Yo siempre supe que valía, abuela». «Lo sé, mijo. Por eso te quiero tanto». Esa noche, mientras el viento soplaba entre las tablas de la casa, ya no sonaba a lamento, sonaba a libertad, a dignidad recuperada, a justicia cumplida, y Jacinta durmió mejor que en años. Pasaron 3 semanas en las que todo cambió, pero también todo se acomodó como debía haber estado desde el principio. Don Amador cumplió su palabra. Los documentos se registraron oficialmente. La casa grande y las tierras quedaron a nombre de Jacinta Mendoza, viuda de Solís, como Fermín lo había dispuesto casi 30 años atrás. Las copias certificadas llegaron en un sobre manila que Jacinta guardó en la misma caja metálica donde su esposo había escondido el testamento original. Rogelio no fue a la cárcel, pero casi. La licenciada Beatriz negoció. Si devolvía lo que había tomado ilegalmente y firmaba documentos renunciando a cualquier derecho sobre las propiedades, se le reduciría la pena a libertad condicional y servicio comunitario. Rogelio aceptó porque no tenía opción. Perdió sus derechos sobre las tierras comunales del ejido, tal como don Amador había advertido. La asamblea votó en su contra por unanimidad. El pueblo entero se enteró, y aunque algunos murmuraban que era muy duro castigar así a un hijo, la mayoría estaba del lado de Jacinta. Habían visto cómo la trataron, habían visto la casa chueca donde la mandaron, y aunque la gente del campo es callada, también es justa. Sabían reconocer cuando algo estaba mal. Rogelio se fue del pueblo una semana después. Se llevó a su familia a la cabecera, donde nadie lo conocía, donde podía empezar de nuevo sin cargar el peso de la vergüenza en cada esquina. No se despidió de su madre, nomás se fue. Como quien huye de un incendio, Maritza siguió viviendo en el ejido, pero ya no era la misma. Iba a misa todos los domingos y se sentaba hasta atrás, como quien se sabe indigna de estar en las primeras bancas. A veces veía a su madre de lejos, en el mercado o en la calle, y quería acercarse pero no se atrevía. El perdón, como Jacinta le había dicho, se tenía que ganar, y Maritza apenas estaba aprendiendo cómo. Esteban fue el único que intentó arreglar las cosas de verdad. Empezó a pasar por la casa chueca cada semana, trayendo leña, cargando agua, arreglando las tablas que seguían flojas. No hablaba mucho, nomás trabajaba, con la cabeza agachada y las manos ocupadas, intentando pagar con hechos lo que las palabras no podían reparar. Jacinta lo dejaba. No le decía que todo estaba perdonado porque no lo estaba.
pero le agradecía el trabajo con un café y pan dulce, y eso era suficiente por ahora, con ayuda de Tomasa, del padre Eusebio, de don Amador y de otros vecinos que se fueron apareciendo con clavos, tablas, pintura y ganas de ayudar. La casa chueca dejó de ser chueca. Le enderezaron las paredes, le pusieron vidrios a las ventanas, le reforzaron el techo con láminas nuevas que ya no dejaban pasar el agua, cambiaron las tablas más podridas del piso, construyeron un fogón de ladrillo donde antes había nomás piedras amontonadas, le dieron una mano de cal a las paredes, dejándolas blancas y limpias, con olor a nuevo. Y lo más importante, reforzaron el cimiento. Ese cimiento donde Fermín había escondido su amor en forma de documentos. Lo rellenaron con cemento bueno, lo nivelaron, lo dejaron firme como roca, porque esa casa, que había parecido a punto de caerse, ahora iba a durar. Diego trabajó junto a los hombres, cargando lo que podía, pasando herramientas, aprendiendo. Ya no era el niño asustado que había llegado ahí semanas atrás. Ahora caminaba derecho, hablaba más fuerte, miraba a los ojos, había visto a su abuela defenderse y eso le había enseñado algo que ninguna escuela le podía dar, que la dignidad no se negocia. Luz también había cambiado. Ya no lloraba cuando el viento soplaba. Jugaba afuera, en el terreno que antes era pelón y que ahora tenía unas matitas que Tomasa había traído, flores silvestres que no necesitaban mucho para crecer. No más ganas de vivir. Una tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el cielo se pintaba de esos colores que solo se ven en el campo, naranja, rosa, morado, Jacinta estaba sentada en el escalón de su casa. Ya no era la casa chueca. Ahora era simplemente su casa. Tenía en las manos una carta que le había escrito la licenciada Beatriz. Le informaba que había vendido la casa grande a una familia de la capital que quería invertir en el campo. El dinero de la venta estaba depositado a nombre de Jacinta en una cuenta del banco. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad el resto de sus días, para darles estudio a Diego y a Luz, para no volver a pasar hambre ni frío. Las tierras de cultivo las había rentado a un grupo de jóvenes del ejido que querían trabajar en cooperativa. Le pagarían una parte de la cosecha cada temporada. Jacinta no necesitaba más. «Abuela, mire». Diego venía corriendo entre el pasto que ahora crecía menos ralo. Luz dio 3 pasos ella sola, sin agarrarse de nada. Jacinta sonrió. La niña venía tambaleándose con esa forma torpe y hermosa en que caminan los bebés que apenas aprenden. Cuando llegó hasta Jacinta, se le aventó encima riéndose y la anciana la atrapó en sus brazos. «Mi niña preciosa», le dijo besándole la frente. «Vas creciendo tan rápido». Diego se sentó junto a ellas. Estaba sudado, con tierra en la cara y el pelo revuelto, pero feliz. «Abuela, dime, mijo, ¿usted cree que mi mamá va a cambiar algún día?» Jacinta pensó en Maritza, en sus ojos secos el día del velorio, en su silencio cómplice, en las lágrimas tardías cuando todo ya estaba hecho. «No lo sé, Diego. Eso depende de ella. Yo ya no puedo cambiar a nadie, nomás puedo cambiar lo que yo hago y cómo reacciono. ¿La extraña? Extraño a la hija que creí tener, pero esa hija tal vez nunca existió, o tal vez se perdió en el camino, la Maritza de ahora. Esa todavía no sé quién es. ¿Y está bien? ¿Está bien no perdonarla todavía?» Jacinta le revolvió el pelo con cariño. «Está bien esperar. El perdón no es algo que se da nomás porque sí. Tiene que ser verdadero. Y para que sea verdadero, la otra persona tiene que mostrar que cambió de verdad. No nomás de palabra. ¿Y usted cree que yo salí a mi mamá? ¿Que soy cobarde como ella?» Jacinta lo volteó a ver con esos ojos que veían hasta el alma. «Tú te quedaste conmigo cuando ella se fue. Tú me agarraste la mano el día que me echaron.
Tú te paraste a mi lado cuando vinieron tus tíos con sus mentiras. Eso no es cobardía, mijo. Eso es valentía, la valentía más grande que hay, quedarse cuando todos se van. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero eran lágrimas buenas, de las que limpian por dentro. Yo siempre me voy a quedar con usted, abuela. Lo sé, mijo, y yo contigo. Tomasa llegó caminando por el terreno, como siempre hacía al atardecer, trayendo algo de comer o nomás a platicar un rato. Comadre, se ve contenta. Me siento contenta, Tomasa. Mire esta casa. Ya no se ve que se va a caer, ya no cruje, ya no se queja, porque ya no tiene de qué quejarse. Ahora es una casa feliz. Jacinta miró las paredes blancas, las ventanas con vidrios, el techo firme, el fogón de ladrillo echando humito de la comida que se calentaba adentro. ¿Sabe qué es lo más bonito? Comadre, que cuando el viento sopla ahora ya no suena feo, ya no suena a que todo se va a caer, suena a otra cosa. ¿A qué suena? Jacinta cerró los ojos y escuchó. El viento soplaba suave, colándose entre las tablas que ahora estaban bien puestas, silbando entre los vidrios nuevos de las ventanas, haciendo sonar las campanitas que Diego había colgado en el corredor. Suena a promesa, a que las cosas buenas sí llegan, aunque tarden, a que la justicia existe, a que uno puede caer muy bajo, pero puede levantarse si tiene razones para hacerlo. Se quedaron ahí sentadas, viendo cómo el sol terminaba de esconderse detrás de los cerros. Diego jugaba con Luz, los dos riéndose, los dos vivos y sanos y amados. A lo lejos se oían las campanas de la iglesia marcando las 6 de la tarde. En el ejido, las luces de las casas empezaban a encenderse una por una. Jacinta se ajustó el rebozo, el mismo rebozo que había traído el día que la echaron, y limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza ni de humillación, era una lágrima de alivio, de paz, de haber llegado al otro lado de la tormenta. Pensó en Fermín, en cómo la había protegido incluso desde la muerte, en cómo le había dejado las armas para defenderse escondidas bajo una piedra, en los cimientos de lo que parecía ruina, pero que resultó ser bendición. No te quiebres, había escrito en el cuaderno, y ella no se había quebrado. Se había doblado, sí, había llorado también, pero no se había roto, y entendió mientras el viento cantaba suave entre las tablas de su casa y los niños reían en el pasto y Tomasa le servía café caliente en una taza despostillada. Entendió la lección más dura y más hermosa de todas. Los hijos pueden fallar, la familia puede traicionar, las casas pueden caerse, pero la dignidad no se hereda ni se mendiga. La dignidad se defiende. Y a veces la vida esconde bajo una piedra, en los cimientos de lo que parecía ruina, la prueba de que el amor verdadero sí deja testamento,